Días para todos. La idea de hoy es también ver un poco sobre la tercera ley de Mendel. Entonces, pues recordar que ustedes ya la habían consultado, pero en el experimento de Mendel, ¿qué hizo Mendel? Recordemos nosotros que lo que él trabajó ya en esta siguiente ley o en este siguiente ejercicio fue trabajar con dos caracteres, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el carácter del color de la semilla y tenemos el carácter del aspecto. Es decir, si nosotros hablamos de una semilla que es lisa o si hablamos de una semilla que es rugosa. Nosotros aquí ya estamos viendo que ya hemos visto que a través de los experimentos Mendel se dio cuenta que el amarillo era dominante, que el verde era recesivo, que lo liso era dominante y lo rugoso era recesivo. Entonces él empezó a hacer los mismos ejercicios que había hecho anteriormente, es decir, inicialmente genera unas líneas puras. Recordemos que la línea pura es aquella que hace referencia a caracteres homocigotos en todos los alelos, es decir, aquí tenemos dos caracteres, a esto se le llama un dihomocigoto, porque tenemos dos caracteres que son exactamente iguales, es decir, homocigotos dominantes. Dihomocigoto recesivo. Estamos hablando en este caso de dos caracteres. Entonces, Mendel coge, siembra esas plantas y hace su primer cruce. Su primer cruce es aquellos que son líneas puras de dominantes, es decir, amarillo con liso, lo cruza con verde rugoso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros estamos viendo que el dibujo ya nos está diciendo a nosotros, mire, lo primero que tenemos que hacer siempre que hacemos este tipo de ejercicios, así como vimos en los anteriores, es sacar los gametos. Entonces es lo mismo. Nosotros para determinar los gametos lo que tenemos que hacer es recordar que estos son cromosomas homólogos independientes, porque resulta que Mendel trabajó con caracteres que estaban en cromosomas diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que sacar todas las posibilidades. Este recesivo se puede ir con este, porque recuerden que estos dos se van a separar cuando se generan los gametos. Es decir, que el primer gameto posible es este con este, ¿verdad? Pero asimismo él puede irse con el otro B. Ustedes dirán, pero pues es que nos está saliendo lo mismo. Sí, pero es para que ustedes entiendan por qué nuestro único gameto es este. El otro gameto posible es este. A minúscula, B minúscula, es decir, recesivo con recesivo. Y el último gameto posible sería este. ¿Listo? Que nos da lo mismo. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos gametos que son exactamente iguales, nosotros los podemos resumir en el gameto común, es decir, AB. Por eso aquí nos dice que el único gameto posible que este parental podía heredar era A, B minúscula. Bien, entonces, ¿qué pasó? De este lado pues se hace el mismo cruce y vamos a ver que se nos va a generar un dihíbrido. Esto se llama dihíbrido, ¿por qué? Porque tiene dos alelos diferenciados en cada par génico. Entonces es un dihíbrido. Entonces él obtuvo genéticamente 100% de híbridos y la expresión que obtuvo fue el 100% de la dominancia. Si ustedes notan, pues esto va a ser exactamente igual a lo que ya había obtenido con un solo par de genes. Ahí no está la diferencia. La diferencia se va a presentar cuando hace la siguiente generación, es decir, cuando cruza F1 por F1. Hace exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, que permite la cruza de los F1 por los F1. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para poder determinar los cruces o cómo se van a generar las descendencias? Pues lo mismo, sacar los gametos. Y recordemos, si esto es un dihíbrido, pues estos dos vienen en cromosomas homólogos independientes. Eso quiere decir que cada letra se va a tener que segregar o separar. Entonces, dicho de otra manera, ¿cómo haríamos nosotros? Recordemos, si esta A mayúscula se va a separar de la A minúscula, es decir, dominante se separa de recesivo, y B dominante se separa de B recesivo, pues el primer gameto posible en un futuro óvulo, digamos que este sea la mamá, es este. La segunda posibilidad es que yo tenga dominante con recesivo.
La tercera posibilidad es que este A minúscula se separe del mayúscula y se vaya con el dominante. Entonces me quedaría A minúscula, es decir, recesivo con dominante. Y la última pues va a ser recesivo con recesivo. Bien, como este es exactamente igual, pues los gametos van a ser iguales. Y aquí ustedes lo están viendo, los gametos son iguales. Pero ¿qué pasó en ese caso? Ya nosotros observamos que en la generación F2 Mendel obtuvo unas diferencias en las proporciones, porque nosotros recordemos que antes hablábamos de que él había obtenido 3/4, 1/4, y eso era lo que él esperaba. Pero resulta que eso no fue lo que él obtuvo. ¿Qué obtuvo Mendel? Pues Mendel lo que obtuvo fue específicamente 9/16, ¿sí? Porque aquí ya estamos hablando de otra proporción específica. Entonces, él ahí lo que obtuvo fue 9 partes de la población eran amarillos lisos, es decir, tenían el carácter dominante, 3 partes de la población eran amarillos rugosos, 3 partes de la población eran verdes lisos y una parte de la población era verde rugoso. Entonces, nosotros lo podemos establecer a través de proporciones 9, 3, 3, 1, ¿cierto? Identificando cuáles son los gametos que estaban presentes en cada uno de ellos. O lo podemos decir 9/16. ¿Por qué 9/16? Pues hagamos la suma específicamente aquí. Nosotros lo que vamos a obtener es 16. Entonces aquí sería 9/16 de amarillos, 3/16 de rugosos, de amarillos rugosos, 3/16 de verdes lisos y un 16 de verde rugoso. Entonces ahí ya que se dio cuenta que era diferente. Y así se genera la tercera ley, que es la ley de la transmisión independiente. Es decir, en esta ley lo que se da a entender, a través de lo que Mendel logró hacer con sus cruces dihíbridos, es definir que los caracteres son independientes. La transmisión de los caracteres es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que digamos como él estaba estudiando dos caracteres, el hecho del liso verde, quiere decir que el liso no tiene nada que ver con el hecho de que sea verde. Es decir, si usted tiene una semilla lisa, no tiene siempre por qué ser verde. No. Usted puede tener también semillas lisas, pero con otro color. Es decir, en el caso de Mendel, de lo que él consultó, puede ser amarilla. Uy, qué pena esa letra. Pero bien. Bueno, entonces, este hecho de que el liso no esté ligado, por decirlo así, al verde, hace que nosotros hablemos de que los caracteres se transmiten de forma independiente. El liso no tiene nada que ver con el hecho de que sea verde. Y a eso es lo que nosotros llamamos ley de la transmisión independiente. Bien, entonces a través de todo esto, Mendel dedujo varias cosas con sus experimentos. Primero, que existen genes. Nosotros ya pues lo hemos visto, ya habíamos hablado de que en la historia él no, pues hasta este punto no se sabía que existía nada más allá de la célula, inclusive máximo el núcleo, pero no se sabía que los genes específicamente estaban dentro del núcleo. Entonces él considera que existe algo que genera una herencia específica de naturaleza particular, él llamaba así, que estaba más allá de la célula y que se podía transmitir. También se define que los genes van en pareja, más que los genes vayan en pareja, es el hecho que hoy conocemos como los cromosomas homólogos. Pero él lo veía era como emparejados, ¿sí? Es decir, porque él lo pudo deducir así, porque él sabía que, digamos, él notó que cuando tú tienes un híbrido, ¿sí? Este evita la expresión de este, pero cuando estos se separan, si él consigue su combinación específica, homocigoto recesivo, pues él sí se va a poder expresar. Eso permitía entender que de alguna manera él estaba unido a este antes, en el anterior individuo. Entonces eso hace que él defina que los genes también van en parejas. ¿Listo? Y también define el principio de segregación, ya eso lo hemos visto, que es la separación de los cromosomas homólogos. Entonces aquí yo tengo cromosomas homólogos y estos se van a segregar.
es decir, se van a separar. Bien, aquí está un esquema que me gustaría que revisaran. Este hace referencia al punto 1, 2, que aquí están. Este hace referencia al punto 3, el de la segregación de los gametos, es decir, la separación. Por eso siempre que yo les digo hay que hacer la gametogénesis, estamos hablando de segregación, de separación de los alelos o separación de los cromosomas. Bien, también él definió el contenido gamético, es decir, pues no se sabía que existían gametos, pero él sí logró entender que de alguna manera el género femenino se junta con el género masculino, ¿sí? Y a esto pues nosotros ya actualmente sabemos que estamos hablando de gametos. En el caso de las plantas, por ejemplo, acá sería óvulos, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de granos de polen, ¿sí? Bien, y la fecundación al azar quiere decir que esta fecundación, o sea, las posibilidades de los gametos van a ser siempre las mismas. Por ejemplo, acá yo tengo la posibilidad de que sea o dominante o que sea recesivo, pero el hecho de con quién se junta, es decir, con quién se fecunda es al azar. Yo no sé qué va a pasar, lo único que usted sabe es que usted sí va a producir óvulos dominantes y recesivos. Digamos en el caso de los hombres, lo mismo. Los hombres saben que la mitad de sus espermatozoides pueden ser dominantes y la mitad pueden ser recesivos, siempre y cuando ellos sean heterocigotos, ¿no? Estoy hablando de eso. Entonces, aquí lo vemos más claro. Siempre, digamos, si yo fuera un híbrido, fuera una mujer que tiene sus caracteres heterocigotos, yo ya sé que siempre que produzca óvulos, la mitad van a ser dominantes y la mitad va a ser recesivo. Y los espermatozoides, si mi esposo, por ejemplo, tuviera también el carácter heterocigoto, la mitad de sus espermatozoides será dominante, la mitad de sus espermatozoides será recesivo. Y a eso es a lo que nosotros llamamos la fecundación al azar. Yo no sé qué va a pasar, pero digamos en este caso, yo sé que voy a tener un cuarto de la población con el carácter dominante y un medio de la población, es decir, el 25% de probabilidades de tener el recesivo. Por eso es que él pudo deducir eso. Entonces, pues hasta ahí iríamos en este video.